Hola, muchas bendiciones a todos. La paz de Dios contigo hoy, mañana y siempre. Y lo prometido es deuda. Este es nuestro primer segmento que habíamos anunciado en las redes sociales. El segmento Vida de Liderazgo. Así que te invito a que escuches esta palabra, lo que vamos a estar trabajando y trayendo a través de este taller Vida de Liderazgo, y puedas compartirlo con alguien que tú sabes que necesita este taller de vida de liderazgo. Así que te invito a que lo compartas con nosotros en tus redes sociales, en tu página de Facebook, a través de YouTube, ¿ok? Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, es Elión TV. Suscríbete a nuestra página y dale a la campanita para que puedas ver todo el contenido que estamos trabajando de antemano. Tú lo vas a ver primero, así que suscríbete y dale a la campanita para que puedas ver todo el contenido que estamos trabajando para edificar tu vida, tu casa y tu familia. Así que te invito a que estés ahí pendiente a este taller, nuestro primer taller o segmento de vida de liderazgo. Así que seguimos familia con este taller o segmento, nuestro primer segmento de vida de liderazgo. Y quiero compartir contigo algunos principios, pero el día de hoy solo compartiré un principio poderoso que nos enseña las Escrituras para el liderazgo. Escuche bien, un primer principio para el liderazgo. Y es interesante y quiero compartir contigo esto. Dice, tu primer principio es lo siguiente, o es el siguiente: no puedo ser un buen líder si no aprendo a seguir o respetar a una autoridad. Lo repito de nuevo para que usted lo pueda comprender. No puedo ser un buen líder si no aprendo a seguir o respetar a una autoridad. Y es bien importante reconocer, ¿ok?, que estos principios, amén, los refleja la palabra del Señor. Y nuestro mayor modelo de liderazgo fue Jesús. Jesús fue nuestro mayor ejemplo y modelo de liderazgo. Jesús, siendo la autoridad máxima, aprendió a esperar su momento de exposición y respetar el ministerio del que el Padre había puesto antes que él. Y es interesante porque la Biblia habla de Juan el Bautista, y dice la Escritura que Juan el Bautista era primo hermano de Jesús. Sin embargo, el Padre llama a Juan el Bautista, amén, a la asignación. ¿Cuál fue la asignación de Juan Bautista? Preparar el camino a Cristo. Su asignación fue esa: preparar el camino al Señor. Y en Mateo capítulo 3, verso 3, nos enseña algo muy poderoso, ¿ok? Cuando usted lo tenga, usted puede buscar en su casa, pero lo que pude comprender de este versículo es que el Padre siempre tendrá a alguien para prepararte el camino hacia tu asignación. El Padre siempre preparará a alguien, tendrá a alguien para encaminarte, escuchen, para encaminarte hacia tu asignación. En Mateo 3:3, ¿verdad?, habla de cuál era la asignación de Juan el Bautista para ese momento, y era preparar el camino a Cristo. Y hay unos principios muy importantes en el bautismo de Jesús. No te voy a leer el capítulo, solo te voy a dar los detalles de los versículos que pude encontrar en este capítulo, del capítulo 3 de Mateo, versos 13 al 17, donde pude encontrar en cada versículo un principio poderoso. Después, en su caso, usted lo lee con calma, el capítulo completo del capítulo 3, versículos 13 al 17, pero pude encontrar, pero voy a traerte, ¿verdad?, la exposición, ¿verdad?, lo que pude extraer de esos versículos, ¿ok?, de unos principios poderosos que nos enseña la palabra del Señor en cuanto al bautismo de Jesús, en esos principios, ¿ok? Así que el primer versículo, el versículo 13 del capítulo 3 de Mateo, pudimos entender lo siguiente: Jesús entendió que era su momento de exposición, ¿ok? Jesús sabía que ya era el tiempo para exponerse su ministerio, pero nunca brincó un proceso de ser bautizado por Juan en las aguas. No empezó su ministerio sin antes ser bautizado por la autoridad que el Padre había puesto en ese momento. O sea, Jesús honraba el ministerio de Juan, ¿ok? Jesús honraba
el ministerio de Juan. Jesús veía a Juan y él honraba lo que el Padre había depositado sobre Juan. Y es importante que para emprender un liderazgo tenemos que aprender a respetar y honrar la autoridad puesta por Dios. No podemos ser buenos líderes sin respetar la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Es importante, mi amigo, mi hermano, que para tener un buen líder o tener el corazón del Padre como líder, tenemos que aprender a honrar la autoridad puesta por Dios. En el segundo versículo 14 de Mateo capítulo 3, podemos entender lo siguiente. Mire lo que dice, mire lo que pudimos entender de este versículo. El Espíritu dio testimonio a Juan de quién era Jesús y a lo que venía. Un verdadero líder, una verdadera autoridad, entiende los tiempos y las sazones de quienes vienen después de él. Cuando estoy en el tiempo correcto de mi exposición, el Espíritu Santo da testimonio a todos los que están a mi alrededor de que es el tiempo para ejercer el llamado que Dios depositó sobre mi vida. Es importante que cuando es el tiempo correcto para yo exponerme, amén, en un liderazgo, el Espíritu Santo dará testimonio a tu autoridad, a tu líder, de que es el tiempo escogido por Dios para que tú puedas emprender lo que Dios ha puesto en tu vida. Siempre hay unos pasos a seguir porque Dios es un Dios ordenado. En el capítulo 3, verso 15 de ese capítulo, Jesús entendió y fue responsable con las profecías establecidas a su tiempo. Nunca brincó nada por ser hijo de Dios. No utilizó su liderazgo informal para dejar saber que él era el Mesías prometido. No utilizó su relación con su padre como excusa para pretender que el tiempo de Juan había acabado. Por consiguiente, le tocaba el turno de su llamado o asignación. Jesús nunca utilizó su profecía para irse en rebeldía o para irse en contra de Juan. Jesús siempre, cumplió con las profecías en el tiempo correcto. Es importante, mi amigo, mi hermano que me estás viendo, que aprendamos a discernir el tiempo de las profecías. Usted sabe, amén, que Dios nos habla por diferentes maneras. Pero hay veces que cometemos el gravesísimo error de que Dios nos habla algo hoy y mañana comenzamos a ejercer lo que Dios nos habló. Y es bien importante establecer lo siguiente. Cada profecía tiene su tiempo. Cada profecía tiene su momento. Por eso, si nos vamos fuera del tiempo de la voluntad de Dios por una profecía, vamos a fracasar en eso en lo cual Dios nos habló porque nos fuimos fuera del tiempo correcto. Por lo tanto, Jesús nos enseña que es importante establecer las profecías en el tiempo correcto. Mire, hay tiempo para todo. Dios, usted va a cumplir su propósito, pero hágalo en el tiempo de Dios. Hágalo en el tiempo correcto. Jesús nunca brincó nada por ser hijo de Dios. Jesús nunca utilizó su liderazgo para decir que él era el Mesías prometido. Jesús nunca utilizó su relación con el Padre como una excusa para sacar del medio a Juan el Bautista. No, al contrario, Jesús cumplió con todo lo que se requería por el Padre para comenzar su ministerio. De hecho, mire, hermano, es importante que usted se prepare para ejercer un ministerio o lo que Dios lo ha puesto a hacer. Usted no puede hacer un trabajo que usted no sabe hacer. Tiene que prepararse, ¿verdad? Tiene que estudiar, tiene que coger una universidad. Para el que quiera ser abogado, tiene que estudiar abogacía. El que quiere ser doctor, tiene que estudiar medicina, ¿verdad? Así es el llamado, ¿ok? Tienes que estudiar, tienes que aprender, tienes que coger madurez, ¿ok? Y es importante que en nuestra vida aprendamos a establecer las profecías en el tiempo correcto. Jesús
comprende la importancia de ser bautizado por Juan y tener la bendición del profeta de Dios en ese momento. Jesús reconocía la autoridad dada por el Padre hacia Juan. Es importante la bendición de mi autoridad. Sí, sí, sí. Es importante, amén, reconocer mi autoridad como la persona que Dios puso para encaminarme, para enviarme, para trabajar conmigo, para posicionarme a lo que Dios tiene conmigo. ¿Ok? Jesús comprendía que era importante bautizarse bajo las manos de Juan el Bautista. ¿Ok? Jesús no empezó su ministerio, sino fue bautizado por Juan el Bautista. Y eso es honra hacia Juan. Jesús honraba el ministerio de Juan. ¿Ok? ¿Qué mayor ejemplo que ese? Jesús honraba el ministerio de Juan. Y mire esto bien importante que quiero establecer en esta hora. Tan pronto Jesús terminó de cumplir con lo estipulado por las Escrituras, porque Jesús cumplió con todo lo que decía la palabra. Recuerde que había unas profecías en el Viejo Testamento sobre Cristo. Y Jesús cumplió todo lo que estaba escrito por la palabra. Y honrando el ministerio de Juan, porque, como digo, Jesús honraba el ministerio de Juan. Y Juan, habiéndolo bautizado, hubo una manifestación de llenura del Espíritu Santo. Esto confirmaba la unción recibida para su asignación. Escuche bien. ¿Se acuerda cuando Jesús fue bautizado? Que cuando sale de las aguas, dice que bajó en forma como paloma al Espíritu Santo. ¿Se acuerda? ¿Sabe, verdad? Ahí está en el capítulo 3, verso 16. Eso confirmaba la llenura, la unción para su llamado, para su asignación. Mire, es importante que para uno ejercer un llamado tan poderoso, sea el llamado que sea de apostolado, sea de evangelista, sea de pastor, sea de maestro, sea de diácono, cualquier sea la posición que Dios tiene para ti, es importante ser lleno del Espíritu Santo de Dios. De hecho, cuando los discípulos, o sea, ya los apóstoles en el libro de Hechos, capítulo 1 y 2, dice la Biblia que tuvieron que ser llenos del Espíritu antes de comenzar a hacer su ministerio. Jesús dijo: vayan a Jerusalén y esperen que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Es importante la llenura. Jesús cumplió con eso. Ser lleno del Espíritu Santo para poder empezar un ministerio o una asignación de Dios para tu vida. Y esa unción que recibió, amén, la recibió para su asignación. ¿Ok? Así que es importante que te llene de la presencia de Dios para comenzar tu ministerio. Ahora, no, por último, el Padre en el versículo 17 del capítulo 3, el Padre confirma su llamado y su comienzo, dándole la bendición para ejercer su llamado. Mire esto, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. En otras versiones, alegría, ¿verdad? En el que tengo contentamiento. Por lo tanto, esa voz del Padre confirmaba su comienzo en el ministerio. Confirmaba que le agradaba, ¿verdad? La asignación de Jesús y que Jesús había cumplido con todo lo estipulado. ¿Ok? Y el Padre se sentía contento por su Hijo Jesús, que iba a comenzar con el pie derecho, como uno dice, ¿verdad? Así que es importante, ¿verdad?, estos principios poderosos para comenzar un llamado, ¿ok? Para comenzar una asignación del Señor en nuestra vida. No podemos irnos a la deriva. No podemos irnos como si no tuviéramos a nadie en una autoridad. No podemos estar como llaneros solitarios. Tenemos que tener un pastor, tenemos que tener un líder o alguien que esté sobre autoridad. ¿Para qué? Para nosotros poder, andar como dice las Escrituras. Si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo. ¿Ok? Así que es importante, ¿verdad? Como decíamos ahorita, ¿verdad? Que Jesús nos enseña la maravillosa enseñanza
de los procesos para ser un buen líder, comenzando honrando la autoridad puesta por Dios en nuestras vidas. No podemos ser buenos líderes si no hemos aprendido a honrar y esperar el tiempo de nuestra exposición para nuestra asignación. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 13, 1 al 2, dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, escuche bien esto, por Dios han sido establecidas. De modo, mira lo que dice el apóstol Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Quiero darte algo que me encantó, que es la que puse en este taller para terminar. Es que el yo ser un buen alumno me ayudará a tener un buen liderazgo. O sea, para ser un líder tengo que aprender a ser alumno. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este fue nuestro segmento Vida, Liderazgo del pastor Pedro Maldonado. Dios te bendiga, hacia adelante en el Señor. Bendiciones.